¿Qué tal? Muchas gracias, Nelson. Un saludo. Bueno, pues buenas tardes desde Madrid, España. Buenos días a todos los que estáis al otro lado. Bueno, para mí es un placer estar aquí compartiendo con vosotros esta hora, hablando de stakeholders. Es verdad que he visto con algunos de los asistentes que sí hay alumnos míos, con lo cual me congratula mucho y será un placer poder, bueno, compartir con ellos esta hora escuchándome, ¿no? Y a ver si puedo, pues directamente, estamos ahora mismo digamos, dando esta clase de stakeholders, de comunicación y recursos. Y bueno, seguramente que sí que tengan alguna pregunta, con lo cual yo estaré encantada de responderos desde aquí, pues hablando desde este punto de los stakeholders. Pues empecemos, sin más. Al final, pues yo miraré las preguntas y las contestaré una a una, si nos da tiempo. Voy a ser breve y concisa, que es, digamos, la máxima de comunicación y bueno, que esto, mis alumnos, desde luego, sí lo saben. Bueno, pues esta soy yo, digamos, y aquí no soy la importante, sino lo importante sois vosotros y lo que viene hacia adelante, ¿no? Que es el webinar. Bueno, pues vamos a ver la importancia de los stakeholders en proyecto. Cuando me propusieron hacer este webinar me dijeron algunos consejos, bien, algunos consejos, pero para tener esos consejos primero hay que saber quién son los stakeholders y cuál es la importancia de los stakeholders para, bueno, poder, digamos, indicar algunos consejos a la hora de gestionarlos. Y ese es mi cometido hoy aquí. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver quién son, cómo los conocemos y analizamos, la participación de los actores interesados, porque al final es lo importante, digamos, dentro de un proyecto y el fracaso en un proyecto al no identificarlos y gestionarlos correctamente, ¿no? Antes de empezar, me gustaría compartir con vosotros esta imagen de Edward Freeman. Edward Freeman fue una de las primeras personas que digamos, puso a los stakeholders como importante, como personas o organizaciones importantes a la hora de hacer, digamos, una planificación estratégica, tanto en negocios como en proyectos, ¿no? Anteriormente se hablaba de personas, pero nunca se había dado el foco, digamos, en los stakeholders. Fijaos que en el libro que escribe, Strategic Management a Stakeholder Approach, en 1984, fijaos si ha corrido tiempo, ¿vale? Con lo cual, los stakeholders hasta el 1984 pues estaban porque siempre han estado, pero nunca se les tomó importancia hasta que llegó Edward Freeman a través de este libro. La definición más correcta en nuestro idioma sería, digamos, como en el argot de proyectos, que es a lo que en donde nosotros nos vamos a centrar hoy, es parte interesada. Bueno, ¿y quién son estas partes interesadas que dice Edward Freeman? Pues los stakeholders son personas u organizaciones involucradas en un proyecto para bien y para mal. Es decir, son entes que les afecta o no el proyecto y que nosotros les tenemos que tener en cuenta sí o sí. Son los que definirán los requisitos de nuestro proyecto. Pensad que los stakeholders, al ser personas que nos afectan y que nos influyen en el proyecto, son precisamente esas las que van a tener la importancia en la definición de nuestros requisitos. Y por eso es importante, cuando comenzamos un proyecto, que los identifiquemos lo antes posible, porque, como bien sabéis, los que estáis haciendo el máster de dirección de proyectos, nosotros empezamos a identificarlos para poder trazar, digamos, un buen alcance del proyecto. El buen alcance del proyecto implica la definición de los requisitos del proyecto y es ahí donde entran, digamos, los stakeholders. A partir de esa definición de requisitos, digamos, nosotros creamos el alcance, creamos la EDT, el diccionario de la EDT, ya creamos todo el proyecto y ahí es donde nos empiezan a acompañar los stakeholders, es decir, desde el principio. Nosotros los tomamos en el inicio, en la planificación y en la ejecución, en principio, es donde nos deben acompañar precisamente en
la ejecución de sus requisitos, ¿no? Ahora, digamos, en el máster estoy haciendo bastante hincapié en ello y creo que sí que se ha entendido bien. Bueno, antes de nada también quería hacer hincapié sobre los stakeholders y la figura de los stakeholders en el entorno de proyectos y en el entorno del PMBOK. Hasta la versión número 5 que salió, digamos, en el 2013, los stakeholders tampoco eran importantes en un proyecto. Es decir, sabemos que hay 13 áreas de gestión dentro del PMBOK, en el PMBOK, que, digamos, definen, digamos, el PMBOK y las buenas prácticas del proyecto, y hasta la versión 5, digamos, no se tomó relativamente importancia del stakeholder como un área de gestión particular y definitiva, ¿no? Antes estaba, digamos, compartía digamos, área de gestión en el área de comunicación, ¿no? Pero se fijó a través, digamos, de todos digamos, los estudios, estadísticas, etcétera, que se hacen todos los años a través de PMI, bueno, pues vieron la importancia que tenía el stakeholder y por ello se necesitaba, digamos, agrandar este capítulo, la gestión de los stakeholders, y además ponerlos como foco principal. Luego ya la versión 6, la gestión de stakeholders es un área del conocimiento dentro de la gestión de proyectos, ¿no? Y además, como bien dice, o sea, digamos que es casi el único área de gestión que empieza desde el inicio del proyecto y lo tenemos hasta el final, ¿de acuerdo? Luego, fijaos la importancia de ello. Aquí os voy a presentar, digamos, dentro del entorno del proyecto, quién son los stakeholders de forma general, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por un lado, están los stakeholders que son del proyecto, y aquí voy a decir stakeholders del proyecto como equipo del proyecto. Realmente nosotros gestionamos al equipo de proyecto desde otro punto de vista, pero no deja de ser stakeholders del proyecto, porque son personas que nos influencian y que nos afectan y dentro del proyecto. Como todos sabemos, un proyecto no es nada sin un equipo de proyecto. Bien, pues son stakeholders, pero del proyecto, con lo cual cuando nosotros hablamos de stakeholders no nos estamos refiriendo al equipo de proyecto porque, como bien sabéis, hay un área de gestión propia de recursos, ¿de acuerdo? De los recursos del proyecto, que ya implica lo que es todo el desarrollo, liderazgo y toda la gestión de los recursos, es decir, equipo del proyecto. Pero sí tenemos stakeholders, digamos, internos, que es cuando nosotros estamos haciendo dentro de una compañía un proyecto, pues digamos, tenemos nuestros stakeholders o clientes externos o personas, digamos, el equipo de proyecto para el cual va a trabajar en el proyecto, pues digamos, normalmente son personas que vienen de otros departamentos, ¿de acuerdo? Entonces, esos departamentos, digamos, son los que, dependiendo de cómo sea la organización, si es matricial, si es combinada, etcétera, etcétera, pues nosotros tendremos que hacer ese proceso de negociación con el director de departamento para que nos cedan los recursos en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros diremos cuándo necesitamos ese recurso, en qué tiempo y cuándo saldrá y cuándo entrará, ¿no? Entonces estos son stakeholders internos del proyecto, que en el momento en el que ya forman parte de nuestro equipo de proyecto, ya les decimos que son equipo de proyecto, ¿de acuerdo? No son stakeholders internos. Y bueno, como veis aquí, pues la alta dirección, directores funcionales, los departamentos, la PMO, etcétera, etcétera. Todo lo que está de puertas para dentro de, digamos, de la organización. Y luego están los stakeholders externos, que podemos decir que son, digamos, lo que hay de puertas para afuera de nuestra organización, y aquí están pues todos generalmente, ¿no? O sea, administración, aquí están, digamos, los grupos de stakeholders, ¿no? Administración, empresas, proveedores, bancos, consultores, accionistas, usuarios, etcétera, etcétera. Y esa es una distinción que tenemos que hacer bastante importante, porque a la hora de gestionar estos stakeholders y analizarlos también, tenemos que tener muy en cuenta que no es lo mismo comunicar fuera que dentro, y digamos que la gestión de stakeholders con la gestión de la comunicación del proyecto está muy alineada. No es que esté muy alineada, es que es transversal a todo el proyecto
y nosotros tenemos que gestionar eso. Realmente a un stakeholder le gestionamos desde el punto de vista más amplio, desde el punto de vista de la comunicación, porque al final un stakeholder lo que quiere es que le comuniques e involucres al final, ¿no? Bueno, pues estos son los grupos de stakeholders que tenemos dentro de un proyecto. Bueno, pues, ¿quién son tus stakeholders? En el inicio de un proyecto esta pregunta es fundamental, pero es que además totalmente desde el inicio del proyecto. Entonces, cuando estamos haciendo, digamos, incluso ya desde el business case del proyecto, nosotros ya tenemos que estar, aunque nosotros normalmente como directores de proyectos ya nos viene, digamos, la validación del proyecto como que el proyecto es viable y nosotros como directores de proyecto ya lo ponemos en marcha, seguramente que ya habrá unos stakeholders definidos. Nosotros, como directores de proyectos, en el acta de constitución ya tenemos que empezar a definir quién son esos stakeholders, ¿de acuerdo? Para saber, empezar a analizarlos o no, saber qué personas nos van a influir dentro del proyecto. Y esta pregunta es fundamental. ¿Quién son mis stakeholders al principio del proyecto? En esta identificación, pues fijaos aquí, o sea, cada stakeholder va a tener un rol, va a tener información que darnos, va a tener un grado de influencia, va a tener unas expectativas, va a formar parte de un departamento, de una compañía o no, va a tener unos niveles de conocimiento mayores o menores y va a tener unos intereses absolutos, que es lo que nosotros tenemos que saber perfectamente cuál es el interés en el proyecto. Y eso es lo que más nos toca, digamos, a la hora de identificar a estos stakeholders, saber qué interés tienen en el proyecto. Yo he vivido muchos proyectos donde se han empezado y los stakeholders es, digamos, lo menos importante. Cuando tú entras en el proyecto y lo primero que preguntas es quién son los stakeholders del proyecto y ves que no hay nada, es como quedarse en blanco. Ahí es donde viene muchísima parte, digamos, del fracaso de los proyectos, ¿no? Al final, pensad que la gestión de stakeholders, igual que otras no lo son, pero la gestión de stakeholders es una gestión soft. Y cuando hablo de soft, hablo de que el director de proyecto y equipo de proyecto tiene que poner todas sus habilidades encima de la mesa, porque la gestión, digamos, no es llevar un cronograma, no es hacer una gestión de riesgos, no es, digamos, la gestión más propiamente dicha hard, sino que es soft. Nosotros tenemos que lidiar con las personas y esos stakeholders son personas u organizaciones que se transforman en personas porque son interlocutores. Al final hay una persona que es interlocutora y ahí es donde nosotros tenemos que llegar, ¿no? Saber quién son para poder reconocerlos en la identificación. La gestión de stakeholders, como bien os decía antes, y dada la importancia a la gestión de proyectos, esto vino porque todos los años, de hecho, acabo de ver que PMI todos los años saca un informe que se llama Pulse of Profession, donde indica, a través de indicadores y a través digamos, gráficos, incide en qué es lo que funciona en los proyectos y qué es lo que funciona peor en los proyectos. Año tras año, haciendo una valoración y fijándome yo sobre todo en lo que es la parte de comunicación o stakeholder, es decir, esa parte más soft de proyecto, es donde normalmente fallan los proyectos. Pensamos que es la gestión, digamos, María, y perdonad la expresión, la que no tiene importancia, y creerme que un stakeholder puede, digamos, cerrarnos un proyecto directamente. Lo que decía aquí, ¿no? Al final cada uno de ellos tiene intereses, poder, influencia, expectativas, críticos, estarán más o menos involucrados. Por esta razón nosotros tenemos que identificarlos y tenemos que saber precisamente esto, qué interés tienen, cuál es su poder, cuál es su influencia en el proyecto, cuál es su expectativa, que hablaremos luego un poquito más adelante de ello. ¿Serán más críticos, menos críticos con el proyecto? Este es nuestro trabajo como directores de proyecto. ¿Estarán más, menos involucrados? Pues dependerá. Eso es lo que nosotros tenemos que, digamos, adivinar, ¿no? Para gestionarlos en la participación e involucrarlos. ¿Cómo los conocemos? Pues una imagen vale más que 1000 palabras.
conociéndolos, al final conociéndolos. Y al final hay muchísimas herramientas que nosotros ponemos de antemano, pero para mí una herramienta que es muy potente es el mapa de empatía. El mapa de empatía es una herramienta que se puede usar para muchísimas cosas, ¿no? Y trata de todo esto, de saber a través de las entrevistas que tenemos que tener con los stakeholders, porque tenemos que tener entrevistas, tenemos que conocerlos, porque tenemos que saber al final cuál es su interés, cuál es la definición de su requisito, etcétera, etcétera, saber qué espera del proyecto o qué no, porque hablando es como nos entendemos y nosotros aquí, digamos, la observación es súper importante. De ahí que algunas personas que sean, digamos, que tengan estas habilidades soft más, más introvertidas, o sea, que al final no tengan muchas habilidades, digamos, soft, tengan muchísima más dificultad y al final sea algo bueno, que para ellos les cuesta muchísimo. No pasa nada. Si hay miembros de dirección de proyecto que son más, digamos, proactivos en cuanto a conocer a los stakeholders, perfecto, pasarlo directamente, pero es muy importante. Y el mapa de empatía nos ayuda a conocer a estos stakeholders uno por uno, con reuniones, ya sea reuniones presenciales, o sea, reuniones, digamos, con todos para hacer ese brainstorming tan importante a la hora de empezar a definir los requisitos del proyecto, o bien a través bueno, pues de conversaciones, pues como sea. Pero nosotros conocemos a los stakeholders hablando con ellos, de la forma que sea, y es de la mejor forma. Cuando tenemos que conocer a grupos de interés grande, evidentemente ya nos podemos ir a encuestas, focus group, etcétera, etcétera, ¿no? Donde a nosotros, digamos, si nuestro objetivo es saber cuáles son los requisitos del proyecto para empezar a trazar un buen alcance, pues bueno, tenemos multitud de herramientas para ello. Esencialmente, y el foco es conocer a nuestros stakeholders para saber qué interés tiene, cuál es la expectativa en el proyecto y conocer sobre todo su requisito de proyecto. Si un stakeholder no tiene un requisito, no será un interlocutor, no será un stakeholder válido. Todos los stakeholders de una forma más o menos nos definen requisitos del proyecto. Bien, ¿cómo los analizo? Yo una vez que los he identificado, ¿cómo los analizo? Bueno, nosotros los analizamos al final, después de esa identificación de todos los stakeholders, pues bueno, pues yo ya tengo que empezar a saber a la hora de gestionarlos, la participación, involucrarlos en mi proyecto, tengo que saber qué poder, influencia, qué interés o poder tienen, qué impacto me causa en el proyecto o bueno, esta matriz de prominencia, ¿no? Que ahora explico un poco. Bueno, nosotros pues nos analizamos a través de estas matrices, ¿no? Que son las típicas, digamos, ¿no? Pero bueno, funciona bastante bien porque aquí podemos hacer, digamos, el análisis de cómo los tenemos que gestionar, si más cerca, más lejos, solamente mantenerlos informados o realmente sí que tenemos que comunicarles algo del proyecto en algún punto del proyecto. Pensad que los stakeholders, esto es como todo, entran y salen del proyecto. Entonces nosotros tenemos que tener la habilidad de cuando un stakeholder está en el punto de nuestro proyecto exacto, es decir, en ese requisito que él ha definido, tenemos que comunicarle seguramente. Una vez que este requisito ya ha sido ejecutado y perfectamente aprobado, pues entonces este stakeholder seguramente ya no quiera saber más del proyecto. De eso se trata para la hora de gestionar un stakeholder. Bueno, pues aquí tenemos estas matrices. El poder interés, es decir, según el nivel de autoridad que tiene, con el nivel de preocupación, es decir, esa preocupación que tiene con respecto al resultado del proyecto, poder e influencia, es decir, ese nivel de autoridad que tiene sobre el proyecto y el nivel de participación, es decir, si participa o no en el proyecto. Hay stakeholders que participan o stakeholders que no participan, ¿de acuerdo? No a todos podemos hacerlos partícipes, ojalá, pero a lo mejor simplemente con comunicarlos ya es suficiente para ese stakeholder. Nosotros cuando empezamos a definir a los stakeholders y digamos, a conocer a los stakeholders, la pregunta importante es, ¿cómo quieres que te comunique?
Y eso es consensuar, digamos, no, pues a mí envíame solamente un email cada 15 días o envíame el informe sobre esto, o bueno, no te preocupes, si tenéis un repositorio, digamos, del proyecto, con que me des acceso a la documentación, por supuesto que él pueda ver, yo lo miro y no te preocupes por mí. Una vez que si está la documentación colgada, yo ya lo chequeo cuando sea. Nosotros tenemos que consensuar cómo, ¿de acuerdo? Porque así es como hacemos el plan de comunicación. Nosotros no podemos hacer un plan de comunicación de proyecto si no sabemos cómo tenemos que comunicar a los stakeholders. Y a los stakeholders los comunicamos según hemos consensuado con ellos. Nosotros no tenemos ninguna autorización a informarles como nos dé la gana. Tenemos que consensuar. Y eso es involucrar. Y eso es, digamos, comprometer, ¿vale? Bueno, y como seguía con la matriz de influencia e impacto, es decir, esa participación activa en el proyecto y su capacidad para hacer cambios dentro del proyecto, es decir, el impacto que puede tener. Y luego está, por otro lado, la matriz de prominencia, que esta matriz es... Normalmente cuando se hace esta matriz es porque hay muchos stakeholders y de hecho es una de las partes que tienen los alumnos en el caso, es decir, hacer esta matriz de prominencia. Esta matriz de prominencia al final es saber a través de las tres matrices cuáles son. Al final hay muchos interesados, hay muchos interesados en el proyecto y se trata de quedarnos con los más importantes y definitivos, ¿de acuerdo? Es decir, capacidad de imponer su voluntad a través de la matriz de poder, urgencia, es decir, esa capacidad que tienen de recibir, o la legitimidad, si la participación es apropiada o no dentro del proyecto, ¿no? Esta matriz, como os digo, es la matriz más compleja que hay y que, digamos, contribuyen todas ellas. Nosotros normalmente, y dependiendo del proyecto, pues hacemos, normalmente la más normal es la de poder-interés, y hacer las tres es porque realmente ya tenemos un grupo grande y necesitamos tener un poquito más de foco, pero normalmente hacemos una. La de prominencia incluye las tres, más o menos. Por eso, el caso que tenéis preparados, alumnos y alumnas, que sé que hay algunos que estáis por aquí, por eso hacemos esta matriz, para que sepáis cómo se hacen las demás y qué diferencias hay entre una y otras. Bien, pues una vez que no analizo yo estos, vamos a ver cómo participan en el proyecto. Fijaos, fundamental, si el compromiso de los stakeholders es el 90% del éxito del proyecto, también son capaces de parar un proyecto. Y esto lo he dicho al principio, tienen tanta importancia que son capaces, si yo estoy en ejecución y de repente aparece un stakeholder que tiene un poder e influencia en mi proyecto grandísimo y resulta que no le he identificado, o sea, sin duda parará un proyecto, porque él dirá, yo soy importante aquí, tú no me has dicho cómo tienen que ser las cosas, no me has preguntado por mi requisito, por lo tanto, para mí este proyecto, y como tengo la capacidad de frenarlo y de cerrarlo, lo hago. Esa es, digamos, la importancia que tiene un stakeholder en el proyecto y eso es con lo que os tenéis que quedar. Hay stakeholders muy importantes dentro del proyecto. Debemos saber qué comunicarles, cómo y cuándo. Y, por supuesto, controlar esos conflictos que puede haber entre unos y otros. Nosotros tenemos que saber ser capaces, mediante la observación, de saber que hay stakeholders que quizá pueden ser competencia, que quizá no se lleven bien. Y nosotros, a través de ese mapa de empatía que os he enseñado, donde nosotros, a través de las conversaciones, no se trata de que lo pongamos encima de un papel en una reunión, pero sí cuando terminamos una reunión con un stakeholder, digamos, nosotros lo que hacemos es pasar estas notas para saber y después analizar si es importante o no este stakeholder, ¿de acuerdo? Ellos al final lo que quieren es saber qué quieren, o sea, nosotros tenemos que saber consensuar las expectativas y las necesidades en realidades. Y os pongo un ejemplo de verdad muy radical, ¿no? Pero imaginaos, o sea, nosotros nos dan un proyecto, imaginaos que es un proyecto de un avión y voy a ser muy radical. Imaginaos que ya tengo a mis stakeholders y que el stakeholder
tiene la expectativa, al sentirse parte del proyecto, de que vamos a construir un cohete para subir a la Luna. Bien, necesidades en realidades, ¿de acuerdo? O sea, esa es la importancia. Como veis aquí en estas viñetas, fijaos, esta es una conversación típica de lo que está buscando el stakeholder, de lo que le está dando, de lo que se está imaginando y de lo que quería y al final se ha encontrado. Esto es, digamos, consensuar expectativas y necesidades en realidades. Esta persona al final lo que quería era moverse en un sitio, digamos, protegido y donde pudiese llevar su maletín. Fijaos lo que le construye el director de proyectos y fijaos en lo que está pensando él, ¿no? Pues de eso se trata, de saber definir perfectamente los requisitos. Es base fundamental para definir un alcance. Las expectativas contra la realidad. No es lo mismo, si queréis, quizá las expectativas de pintar una pared blanca, ¿vale? Que la pintura de, imaginaos el presupuesto de un proyecto y que haya que pintar un edificio. Imaginaos que un stakeholder quiere pintarlo de amarillo y realmente nosotros tenemos presupuesto para una pintura blanca. Pues eso. Además, un edificio amarillo, ¿qué pensáis? De eso se trata, consensuar las expectativas con la realidad de los hechos. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Para ello, los stakeholders son personas con emociones, con expectativas, con sueños, y con muchísimas cosas. Y esos sueños, esas expectativas, somos las que nosotros como directores de proyectos, mediante la observación y saber perfectamente cuál es la necesidad que tienen, es bajarles a la realidad. No, la pintura amarilla no puede ser, porque la pintura amarilla, por normativa, no se puede pintar en esta zona. La pintura amarilla es fluorescente y dañaría lo que sea. O sea, siempre tenemos que consensuar contra la realidad del proyecto. Imaginaos que nosotros no consensuamos esto, este stakeholder que tiene muchísimo poder en el proyecto, nosotros no hemos sido capaces de decirle que no es posible esta pintura amarilla y el stakeholder se queda pues, de acuerdo que él quiere pintar el edificio, pero no hemos consensuado ese color de pintura. Pues ese stakeholder, si viese la pintura blanca en un momento dado, lanzaría el grito en el cielo y tú ya tendrías un stakeholder no contento, sino totalmente enfadado porque no le has dado la realidad del proyecto y tampoco le has dicho claramente por qué no se podía pintar el amarillo que él quiere con el blanco que tiene que ser. ¿Entendéis un poco ese proceso? O sea, las expectativas contra la realidad. Esto es como todo. Tengo unas expectativas muy altas, pero cuando llegas a la realidad dices, bueno, no era para tanto, ¿no? El éxito o el fracaso de un proyecto depende de las expectativas creadas y de la realidad del mismo, tal cual. Mafalda. Saber qué quieren es súper importante. Saber qué quieren para nosotros poder definir. ¿Qué comunicar y para qué? Nosotros al final a los stakeholders les comunicamos. ¿Pero qué les comunicamos? Nosotros les comunicamos precisamente esos requisitos o de la forma que hayamos consensuado con ellos. Nosotros comunicamos para involucrar y comprometer y todo lo que les afecte a sus intereses, para construir relaciones, informar del estado del proyecto y transferir emociones y generar confianza. Ese es nuestro trabajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros, todo el mundo es humano, y si nosotros como directores de proyecto, imaginaos que no tenemos relación con nuestros stakeholders y nos equivocamos en su requisito o en la parte del proyecto donde él tenga el interés, ¿de acuerdo? Si nosotros hemos hecho todo esto, les hemos involucrado, les estamos informando, etcétera, etcétera, y si tenemos un problema en el proyecto, esto es como todo, cuando tienes un problema, pero realmente te conocen y tienen confianza en ti, ese problema al final se diluye. No, no pasa nada. O bueno, tranquilo, todo el mundo nadie es perfecto o lo que sea, y que si tú has tenido, por ejemplo, relaciones frías, pues si tienes un error o un problema, no te lo va a pasar.
Y eso es de lo que se trata al final. ¿Para qué comunicamos? ¿De acuerdo? Porque al final nosotros comunicamos a los stakeholders. De una forma o de otra comunicamos. Y este es nuestro objetivo en esas comunicaciones. ¿Cómo gestionamos la participación de los interesados? Pues así, trabajando con ellos, realmente teniéndolos presentes, realmente respondiendo a sus inquietudes de cómo se verán afectados, resolviendo sus problemas de comprensión en esas expectativas, ¿de acuerdo? Satisfacción de sus necesidades y expectativas con la realidad del proyecto y preservando las buenas relaciones. Siempre tenemos que ser, y perdonad la expresión, casi relaciones públicas en el proyecto con los stakeholders, ¿de acuerdo? Siempre hay una negociación por medio. Tenemos que monitorear cómo están, si están bien, si están mal. Dicen que una imagen vale más, o sea, una imagen vale más que 1000 palabras. Nosotros sabemos perfectamente cuando una persona está enfadada o no, está contenta o no. Nosotros sabemos de la comunicación paralingüística y la comunicación gestual directamente habla muchísimo. De ahí la importancia que tenga la comunicación. Por eso digo que es una habilidad soft, ¿vale? A la hora de gestionar a los stakeholders. Es soft y depende de nuestra capacidad de liderazgo y nuestra capacidad de comprometer a los stakeholders, tanto stakeholders como equipo de proyecto, ¿de acuerdo? Porque al final están trabajando con nosotros, son transversales al proyecto y es que están todo el tiempo alrededor y tenemos que saber trabajar con ellos. Y es una forma de monitorear, ¿no? Dejaos extrapolarlo a vuestro día a día con vuestros compañeros, con vuestros jefes, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Pues depende del objetivo y aquí una vez más entra la comunicación, informar de alguna acción o decisión inminente, es decir, un cambio de decisión, sobre cambios en el proyecto. Realmente si es un stakeholder muy potente, evidentemente sí que tenemos que, a lo mejor incluso forma parte de nuestro comité de cambios, de nuestro comité de gestión de cambios. Hacerlos participar en alguna iniciativa, involucrarlos, es decir, a lo mejor invitarlos a alguna reunión de seguimiento de proyecto justo donde estamos ejecutando su requisito en base al alcance, o solo para informar y dar a conocer los resultados a sus intereses, es decir, a sus intereses. Pues es que eso es lo que tenemos que consensuar con ellos, no solamente es saber, oye, ¿cómo quieres que te comunique? Te envío un email, te llamo por teléfono, mira, nuestro modelo de comunicación va a ser este normal, vale, pues esto así me va bien. O no, a mí cada semana me pasas un informe sobre cómo va la ejecución o cómo va la ejecución de mi requisito. Pensad que los stakeholders, como bien decía antes, se mueven, ¿de acuerdo? Entran y salen. Y no los queremos para mal, con lo cual, para más. Cuando salgan del proyecto no tenemos que comunicarles más, es absurdo. Comunicarles más cuando ya no tienen ningún interés dentro del proyecto sería una mala acción por parte nuestra y sería, digamos, un error de un plan de comunicación. Tenerlos en cuenta, ya os digo, cuando nosotros no podemos, hemos, digamos, identificado un requisito y fijaos por cualquier cosa, ¿vale? Si nosotros tenemos que tomar una decisión porque ese requisito finalmente no es posible, si nosotros tenemos de nuestro lado a este stakeholder que nos ayude a esa toma de decisión, ¿de acuerdo? Y para elegir, porque es su requisito. El objetivo con todas estas estrategias es crear la confianza y conseguir el apoyo. Ojo, siempre digo que estos stakeholders de los cuales estoy hablando y haciendo mucho hincapié es a estos stakeholders que tienen muchísimo poder e influencia en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? A esos que entran, digamos, dentro de nuestra matriz de análisis de matriz y que están, digamos, como gestionar atentamente, porque hay otros simplemente mantenerlos informados y ya está. O sea, es precisamente a esos a los que nosotros tenemos que hacer todo, con lo que tenemos que lanzar estas expectativas e involucrarlos, ¿no? A los que tenemos que mantener solamente informados a través de algún medio, a través de a lo mejor web, a través de lo que sea, pero que no tiene ningún impacto y tampoco tiene poder dentro de nuestro proyecto, bueno, pues nosotros sí consensuamos cómo, pero no tenemos que preocuparnos mucho más. No quería pasar
este momento porque he estado hablando del rol de director de proyecto, de ese rol que nosotros tenemos que tener a la hora de gestionar los stakeholders y, y, y nuestro rol al final es que nosotros pasamos el 90% del tiempo comunicando y nosotros comunicamos a los stakeholders, comunicamos a nuestro equipo y esas habilidades que tenemos que tener tienen que ver con todo esto. Esto es la gestión de un director de proyectos pura y dura. No es la soft ni controlar un cronograma, ni los costes, ni controlar los riesgos, ni tal. No, no. Es gestionar personas. Es esto. Y el rol del director del proyecto es gestionar personas. Nosotros nos pasamos el 90% del tiempo comunicando sobre el proyecto y es todo lo que nosotros tenemos que tener, ¿vale? O al menos desarrollar, o al menos, eh, bueno, tener, digamos, esa empatía, ¿no? Al final, para el equipo y para los stakeholders. Hablando de las influencias, o sea, los stakeholders tienen influencia positiva y influencia negativa. Esto es fundamental también cuando nosotros los identificamos, qué influencia tienen en nuestro proyecto. Cuando tienen influencia positiva y además que puede ser sonrisa y está súper involucrado, que es porque se benefician del resultado de nuestro proyecto y se involucran y son defensores. Pensad que vamos a tener detractores sí o sí. El problema de estos stakeholders es que pueden llegar a estar demasiado encima del proyecto y esto es algo que no nos beneficia. Con lo cual tenemos que ser capaces de saber hasta dónde llegar con ellos. Y aquí nosotros ponemos los límites sin ser duros, ni mucho menos, pero saber bueno, que nosotros seguimos trabajando y evidentemente si es una persona que tiene muchísimo poder y muchísima influencia en nuestro proyecto, pues se siente, pero estará, ¿vale? Pero sí es verdad que pueden estar y aquí es digamos, es un ejercicio de tener muchísima mano izquierda, al final es lo que tiene que tener el director de proyectos. Y luego están los que tienen influencia negativa, con lo cual vuestro éxito en el proyecto es un resultado negativo, con lo cual os pondrán todas las trabas del mundo. Cuando queráis reuniros con ellos no querrán, os harán, digamos, el esquinazo, se mostrarán pasivos. Pensad que vosotros necesitáis esos requisitos y serán pasivos, con lo cual vosotros tendréis que tener estrategias de perseverancia para que os defina todo eso y además tenemos que conseguirlo. Serán detractores, es decir, todo lo que sea, todo problema que pueda tener, aquí tenemos que ser súper comprometidos, porque cualquier fallito que podamos tener, de verdad, se va a lanzar contra nosotros. Y pueden impactar negativamente al proyecto con este tipo de acciones, con lo cual, ojo, sí que tenemos que ver, y además es que es ponerlo en este mapa de empatía o en la tabla de requerimientos de los interesados, es positivo o su influencia es positiva, su influencia es negativa, ¿de acuerdo? Porque sí que hay un cambio de estrategia bastante importante. Los que tienen influencia negativa son capaces, estos sí que son los capaces de parar un proyecto. Imaginaos un stakeholder con influencia negativa en un proyecto, que tiene impacto negativo en un proyecto. Si aparece a mitad del proyecto, bueno, pues ya, bueno, sabéis lo que pasaría, ¿no? Fracaso de un proyecto, no identificar a todos, comunicación pobre, no involucrarlos en nuestro proyecto, esas armas de seguimiento en reuniones, hacerles partícipes, etcétera, etcétera, comunicación pobre, es decir, no establecer esa comunicación cómo, cuándo, por qué, para quién, ¿no? No identificar a todos. La falta de análisis de IP, que es interés-poder, es decir, esas matrices para analizar dónde está posicionado cada uno. Infravalorarlos, es decir, pensar que no tienen importancia sin un análisis previo, ¿vale? Incumplimiento de sus necesidades, incumplimiento de sus expectativas, esos requisitos, ¿de acuerdo? Esto aumenta los riesgos, costes, plazo, calidad, recursos, o sea, es decir, afecta a la continuidad de nuestro proyecto directamente. Fijaos, nosotros cuando realmente tenemos que hacer todo el trabajo de los stakeholders es al principio del proyecto, cuando estamos planificando el proyecto. En la ejecución, nosotros ya digamos que lo tenemos que tener todo listo.
¿De acuerdo? Con lo cual, esa influencia de los interesados, cuando nosotros tenemos que ser más proactivos, es precisamente en la planificación, al inicio, en la planificación del proyecto. ¿Por qué? Porque si entramos en ejecución, como os digo, y aparece el stakeholder, o yo no he definido bien este requisito del stakeholder, el coste del cambio me cuesta. Y en planificación no tanto, porque yo tengo fondo de maniobra para hacer cualquier cosa. Riesgos. Fijaos, cuando un interesado no se identifica, se pierde solo el 100% de sus requisitos en esta fase. Creo que se entiende perfectamente con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Cuando un interesado se identifica más tarde, causará un efecto negativo en su visión y expectativas del proyecto, con un incremento de plazo, de coste, reducción de la calidad en el resultado final e impactar negativamente en el proyecto. Con lo cual, fijaos qué importancia tiene. Nosotros al final lo que intentamos con esta gestión del proyecto es evitar precisamente lo que dice esta viñeta, ¿no? ¿A dónde vamos? Ni idea. Los de delante deben saber. ¿A dónde vamos? Pues no sé, pregúntale que a los de atrás que van empujando. Esto es lo que no puede ocurrir y que cuando se hace una mala gestión de los stakeholders, ojo, y también aquí incluyo a los recursos, esto ocurre. Y, por supuesto, evitar. Cuando nosotros empezamos a definir los requisitos de un proyecto, habéis visto las viñetas que hemos visto atrás, pues esto es lo que ocurre cuando nosotros no nos lo tomamos muy en serio, ¿vale? Esta viñeta creo que la conocéis todos y es que vale para todo. Es que yo creo que refleja perfectamente cualquier problema en cualquier fase del proyecto, en cualquier área de gestión, da igual. Y bueno, pues de otra forma, pues creo que es el ejemplo más, creo que es muy buen ejemplo. Ya por aquí os la traigo porque creo que con esto se entiende perfectamente, ¿no? Cuando tenemos que hablar con un stakeholder. ¿Qué quiere realmente? ¿Vale? Conclusión, identificar a todos, valorar su proximidad y poder al proyecto a través de esas matrices, observar la evolución e interés y actitud, ese monitoreo, ¿vale? Conocer y gestionar los requisitos de los más poderosos es nuestro trabajo. Cuidar a los defensores y ganarse a los detractores a través de esas estrategias, ¿no? Para que su pasividad se convierta, digamos, en una proactividad por parte de ello. ¿Vosotros sois stakeholders? Gracias. Bueno, pues hasta aquí creo que vamos bien de hora para poder responder a vuestras preguntas y estoy preparada. Vamos a ver si puedo sacarlo de aquí para que se pueda ver. A ver, aquí. Vale. Bueno, si veo... Bueno, preguntas. A ver, dice... Peggy, hola Peggy, si eres alumna mía. La comunicación es lo más esencial con los stakeholders continuamente y hasta a veces de manera repetitiva si solo se logró comunicar con el asistente y no el jefe. Bueno, al final tú en el proyecto sí que es verdad que tienes que tener una interlocución, el que sea tu interlocutor es con el que tienes que al final consensuar esa comunicación, ¿no? Exactamente, así es, Peggy. Muy bien. Henry dice, en la parte de planificación del proyecto deberíamos tener identificamos prácticamente al 100% de los stakeholders. Sí. Nosotros mientras estamos haciendo el proyecto, mientras estamos planificando todo el proyecto, es digamos, nuestras opciones para ir identificando a todos los stakeholders. En el momento que entremos en ejecución, lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer es involucrar, ya no identificar ni analizar, ¿vale? Nosotros tenemos que empezar el kick-off del proyecto con todo hecho ya. O sea que fijaos lo importante que es darnos prisa, digamos, con esa identificación de los interesados. Es muy importante, muy importante. ¿De acuerdo? Gracias, Peggy, para ti. ¿Qué documentos son los que nos permitirán fijar
lo que se consensúa finalmente, pues la matriz de trazabilidad de los requisitos está del alcance. O sea, nosotros al final, previamente al alcance, nosotros tenemos que hacer digamos, una matriz de requisitos, el documento de los requisitos del proyecto, para poder, digamos, luego definir totalmente el alcance del proyecto y después la EDT en base a estos requisitos. Digamos que la entrada para hacer la EDT del proyecto es la gestión de los requisitos del proyecto, y para eso nosotros tenemos que tratar y saber cuáles son nuestros interesados y saber cuáles son los requisitos. Es que lo podemos extrapolar, si queréis, al cliente, ¿no? O sea, nuestro stakeholder es un cliente y tenemos que saber cuáles necesidades a la hora de hacer, cuáles son tus requisitos. ¿De acuerdo? Sí, te he contestado, Daniel. Emilio. Sí, la vamos a compartir, que como bien han dicho, mañana. Gracias, Henry, a ti. Gracias, Oscar. Leonardo Fabio pregunta, ¿qué mecanismos de comunicación se podrían usar? Bueno, los mecanismos de comunicación depende. Normalmente nosotros en un proyecto lo que no hacemos es inventar la rueda, salvo que sea necesario. Nosotros tenemos que adaptarnos a los factores ambientales de la empresa, los procesos de la organización, y eso es lo que nos tiene que servir. Si una compañía funciona, tiene varias herramientas para la comunicación, bueno, pues nosotros deberíamos adaptar esas herramientas a nuestro proyecto, porque al final la conoce todo el mundo y es lo propio. Si el director de proyecto necesitase alguna herramienta o canal de comunicación que normalmente no está establecido, pensad que nosotros debemos formar y desarrollar a las personas que van a recibir esas comunicaciones, con lo cual es algo que nosotros tenemos ya que planificar de entrada. Con lo cual, no inventemos la rueda con la comunicación, y adaptar la comunicación a lo que normalmente se hace y que funciona. Si no funciona, por supuesto, nosotros tenemos que ser proactivos, porque lo que queremos es que nuestro proyecto sea, pensar que la comunicación es transversal. Imaginaos el proyecto como el cuerpo de una persona, ¿vale? Y la sangre es la comunicación. O sea, el proyecto, la sangre llega a todas las partes del cuerpo. Pues la comunicación igual, porque en todos los lados hay personas, equipos, stakeholders. Nosotros gestionamos personas como directores de proyectos. Gracias, Oreste. Gracias por la presentación. Pregunta, ¿en las nuevas realidades, con muchas empresas o equipos habiendo decidido volcarse así al trabajo virtual y con mayor globalización, qué recomendaciones puntuales tienes de cara a gestionar stakeholders difíciles que no has tenido la oportunidad de conocerlos face to face? Bueno, sí, la verdad es que ahora mismo las herramientas virtuales, nosotros que pensamos que podían salvarnos, al final es verdad que ver a las personas face to face es muchísimo más, porque no te pierdes ningún gesto ni nada. Ahora mismo, bueno, si yo tuviese que empezar a definir, digamos, requisitos de proyecto, primero me aseguraría de que estos stakeholders, ¿qué tienen en común los stakeholders para empezar a definir requisitos juntos? ¿De acuerdo? Las herramientas, pues es que al final, si no te queda otra que virtual, pues cualquiera, ¿no? Piensa que también es muy importante las dinámicas, o sea, no pensar, o sea, nosotros cuando estamos identificando requisitos tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos conseguir, o sea, reunirnos por reunirnos con un stakeholder y vamos a ver si salta la idea, pues no. O sea, se trata de saber qué queremos conseguir, porque quizá el acta de constitución no nos lo dice claro de entrada, ¿no? Luego nosotros tenemos que definir esos requisitos para empezar a trazar el alcance, y herramientas por las que consideres. Pero sí es verdad que las comunicaciones virtuales sí requieren que seamos más dinámicos, ¿no? Pues al final a través de pizarras, a través de herramientas como pueden ser Kahoot. O sea, no es lo mismo un stakeholder y perdonad la expresión, de 55 años, que a lo mejor no está del todo involucrado con todos estos juegos virtuales que puede haber y puede suponer tortuoso para ellos. Eso tenemos que saberlo, que reunirte con personas a lo mejor de 20, 25 años que están superpuestos, y al final tú te tienes que adaptar a todo eso, ¿no? Porque tú al final tienes un objetivo, y es
conseguir los requisitos para tu proyecto, pensar en los requisitos del proyecto, que es lo que nos va a dar el alcance, un alcance preciso además. Espero haberte contestado, Oreste. Gracias. Gracias, Daniel. Maricel, ¿cómo manejar un stakeholder cliente que solo busca problemática o no se logra consenso con él? Bueno, cuando un stakeholder busca la problemática, lo que tienes que hacer es buscar cuál es el beneficio de este stakeholder para con el proyecto. Si tú no le dices cuáles los beneficios, es como todo. Al final, cuando tienes que convencer a alguien que se suba a tu coche, por ejemplo, pues a lo mejor tienes que decirle que llevas una música espectacular y además, si sabes qué clase de música le gusta, pues mejor todavía. ¿Vale? O sea, tienes que hablarle de los beneficios que le supone para él. Gracias, Fernando. ¿Quiénes podrían ser los detractores? Pues eso, personas que no ganan contigo nada en el proyecto, personas que para ti el éxito del proyecto es un fracaso para ellos, y eso tenemos que saberlo. O sea, las personas normalmente huidizas, las personas que no se muestran, las personas a las que tú vas cuando una persona tiene un impacto, cuando un stakeholder tiene un impacto positivo en el proyecto, o sea, tiene un beneficio y para él es un impacto positivo, se muestra totalmente, esto es como todo, se muestra totalmente, pues dime cuando quieras o dime tal, pues nos reunimos tal. Bien, un detractor directamente no te va a dar la opción a que te reúnas con él, ¿no? Con lo cual, tú, digamos, vas a tener que tener una proactividad importante, sobre todo si se trata de un stakeholder potente dentro de tu proyecto, ¿no? Y se trata de eso. O sea, al final lo que tenemos que ver es que si se van escapando de nosotros y nos van haciendo, digamos, no puedo, bueno, pues al final tendrás que ir tú donde sea y decirle cuando quieras, etcétera. Ponerte, digamos, de frente para que no tenga escapatoria, ¿no? ¿Qué opinas Fernando, qué opinas de que algunos stakeholders con los cuales podrías no tener buenas relaciones interpersonales si utilicen el proyecto para expresar inconformidades y atacar el proyecto? Bueno, pues Fernando, ahí está, o sea, digamos, yo creo que aquí lo que, aparte de la mano izquierda, tenemos que tener mano derecha. Esto significa que el error, si nos van a dar con el error, ser totalmente, digamos, muy exhaustivos con las cosas y muy claros. Y sobre todo o sea, ser muy claros con lo que queremos y no tener errores. Para eso es no saltarnos nada del guión, ¿de acuerdo? O sea, establecer un guión, un proceso, porque te va a estar mirando todo el tiempo. Si se lo das y encima lo haces bien, pues no tendrá ninguna excusa para decirte que lo has hecho mal. ¿Vale? Las relaciones interpersonales, bueno, yo es que creo que dentro de un proyecto las relaciones interpersonales creo que deben estar un poco al margen, o sea, al final nosotros como directores de proyectos tenemos que tener una relación profesional, aunque muchas veces esto salta, sobre todo cuando ya llevamos mucho tiempo con gente o trabajando con un equipo, es verdad que es muy bueno, pero sin entrar mucho en ello tampoco, o sea, estrictamente lo necesario, ni más ni menos. Y yo creo que como profesionales esto sí que lo podemos llevar perfectamente al plano profesional. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo mis amigos, tengo mis amigas y luego tengo mis relaciones profesionales que no les considero amigos, pero les considero personas en las que puedo confiar. ¿Pero por qué? Porque esto ha sido un win-win durante todo el tiempo en que nos conocemos. Es decir, se basa en la confianza al final. O sea, la confianza es muy importante. Ese compromiso que tienes, creo que tiene que quedar patente para que no, para ver ese rigor dentro del proyecto. Cuando tienes conflictos o cuando hay alguien que es detractor, aplica el rigor y no te saltes, y no te salgas de ahí. Gracias, muchas gracias, Leonardo. Gracias, Fernando. Gracias, muchas gracias, Rosa Isela. Gracias, Cande, gracias. Escotet, no hay preguntas obvias, para nada, ¿vale? Aunque pueda parecer una pregunta, ¿podemos definir los stakeholders como los accionistas o proveedores del proyecto? Sí, claro, son stakeholders del proyecto. Sí, sí, son tus stakeholders. Y fíjate, un proveedor.
proveedores súper stakeholder y un accionista también. Si él te pide resultados, pues le tienes que dar esos resultados. Tu proyecto es el resultado de eso, ¿no? Gracias, Maricel. Carter, al fin y al cabo nos ponemos en tela de juicio la estabilidad directiva del jefe de proyecto, muy estrecha relación, sin ninguna duda, es manejar esa mano izquierda totalmente en la gestión de los stakeholders. Faber, ¿cómo gestionar los cambios en los proyectos que inicialmente no se habían contemplado en los requisitos y que se convierte en una expectativa? Bueno, pues aquí si nos da para hacer los cambios en el proyecto y si no cambia el alcance del proyecto, pues lo haremos como podamos. Pero créeme que cambiar un requisito potente dentro del proyecto cuando estamos en ejecución va a haber muchísima desviación en un proyecto. A lo mejor en este caso quizá no sea interesante meterlo dentro del proyecto y marcar esa desviación del proyecto si el proyecto va bien, y a lo mejor hacer un proyecto más adelante sobre eso, ¿no? Hay que valorar, ¿no?, cuál es el requisito y qué importancia y qué impacto tiene en el proyecto. Hay que valorarlo bien eso. ¿Te he contestado, Faber? Realmente se convierte en una expectativa de uno de varios stakeholders porque definitivamente no has identificado bien ni los requisitos ni los stakeholders, y esto es directamente un error de proyecto y de project manager, sin ninguna duda. Tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Vosotros como directores de proyecto tenéis que identificar junto con vuestro equipo a los requisitos del proyecto, que son los que van a marcar vuestro alcance, sin ninguna duda. ¿Vale? Gracias, Julio. Gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis aprendido y que os llevéis algo al menos estas vacaciones que tenemos por delante. Cuidaros mucho, por favor, y nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Adiós.